El cuerpo sincera la mente, cuyo destino es servirlo. Así, en un cuerpo solo brota una mente. Sin cuerpo no hay mente. Para cualquier cuerpo, nunca más de una mente. Antonio Damasio. Se sabe que los atletas de alta competición son como copas de cristal. A nivel afectivo, cualquier conflicto en su vida personal podría romper su equilibrio emocional. En consecuencia, adiós medallas. Toda la inversión se perdería. A pesar del escaso respaldo brindado por las autoridades a los deportistas, la atleta peruana Luzmeri Rojas Yanco obtuvo la medalla de oro al ganar los 1000 metros con un tiempo de 33 minutos, 12 segundos y 99 milisegundos en los Juegos Panamericanos del 2023. Luzmeri Rojas se sobrepuso a la frustración generada por la falta de apoyo económico. A pesar de la discriminación que sufren los atletas provincianos, pudo mantener un sentimiento de valencia positiva y salir adelante en su carrera deportiva. Ahí está Rojas, la peruana, que intenta escaparse. ¿No? ¿Luzmeri? Luzmeri Rojas. Luzmeri Rojas. Aquí Galván en segundo lugar. tiene que salir a perseguirle el pelotón. A ver, ese ritmo no lo va a aguantar. O lo baja y espera que la pille nuevamente el pelotón, pero por 6 vueltas este ritmo es difícil que lo aguante. Ya se empiezan a hacer grupos. Lo va a lograr con Luzmeri Rojas Yanco. Paso infernal. Se fue y no la vieron nunca más. Y Perú se va a llevar el oro en los 10.000 metros femenino. Y cruza la meta Luzmeri Rojas Yanco, primer lugar, segundo para México, tercero para Estados Unidos. Otro caso es el de Diego Armando Maradona, quien desde niño soñaba con ser campeón mundial con la selección de fútbol argentina. El niño Maradona se dedicaba al balón mañana, tarde y noche. En su biografía se afirma que a los 10 años de edad se lesionó un brazo y fue enyesado. Sin embargo, así jugó la final del campeonato de fútbol infantil. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Saca la pelota Cuchufo para Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! Hay evidencia de que su homeostasis le permitía recuperarse de manera muy rápida. Por tal razón, nunca temía el dolor corporal. Cualquier otro futbolista hubiera terminado con una fobia al balón por condicionamiento clásico pavloviano. Fernando Signorini, médico de la selección argentina, da testimonio de que Maradona se recuperaba muy rápido de las lesiones. En pocos días de tratamiento, su cuerpo estaba sano y fuerte. La mayor de las veces, Maradona era muy golpeado y terminaba el partido muy inflamado de los tobillos. Ese tipo de lesiones hubiera dejado fuera de juego a cualquier atleta, pero el cuerpo de Maradona tenía una gran capacidad de recuperación. Tal era el ímpetu por jugar que su cuerpo generaba una energía sanadora que ahora podemos denominar homeostasis y sentimientos, que lo llevaron al éxito y la fama mundial. Sin embargo, Maradona manipuló o fue inducido a manipular sus sentimientos con alcohol y drogas ilegales. Esto lo puso al margen de la ley, destruyendo su equilibrio homeostático, la unidad cuerpo-mente, y llevándolo al borde de la locura. En todas las culturas surgió la creencia intuitiva de que el cuerpo es el vehículo del alma. Desde hace más de 4000 años, los egipcios preservaron el cuerpo para continuar la vida después de la muerte. Así surgió la medicina, de la confrontación del dolor corporal
el sufrimiento y la certeza de la muerte, en contraste con la posibilidad de alcanzar el bienestar. En ese sentido, fueron los sentimientos los que motivaron la tradición de modificar a sus muertos, pues preservar el cuerpo era la manera de preservar el alma. En el antiguo Perú, los mismos sentimientos de dolor y sufrimiento motivaron la práctica de la modificación, para mantener la unidad del cuerpo y el alma en la otra vida. Desde la antigüedad, la medicina siempre mantuvo la intuición de que el equilibrio entre los órganos del cuerpo llevaba a la salud física y mental. Las nociones de anatomía y fisiología se emparejaban con conceptos mágicos y religiosos, donde el médico intervenía directamente en el cuerpo. Para las medicinas arcaicas, la enfermedad tenía un origen sobrehumano y asociaban la salud a una buena circulación de la energía en el cuerpo. En la base de la medicina hipocrática y aristotélica existe una unión del hombre con su contexto y distribuye la conciencia en el organismo. En otras palabras, en la Grecia clásica se practicó una medicina humanista. Esta tradición se mantuvo hasta el siglo XVI. El médico debía ser un sabio, pues los conocimientos de anatomía tenían igual peso que los de filosofía. Pero fue en el siglo XVII cuando se experimentó la revolución científica que acabó con una herencia helénica de más de 2000 años. El surgimiento de los nuevos métodos científicos motivó el abandono de la medicina humanista. El auge científico de la física, química y biología, unido al crecimiento tecnológico, gestaron un nuevo paradigma en la medicina. Un punto clave en el cambio de paradigma fue el pensamiento de René Descartes. Un siglo antes, este filósofo, matemático y físico nacido en Francia en 1596, sienta las bases del método científico y la visión mecanicista y dual del cuerpo humano. Por una parte, Descartes propone el dualismo mente-cuerpo. El cuerpo se rige por los principios de la física como una compleja maquinaria desmontable. Por otro, la mente es una sustancia no física y por tanto no espacial. Descartes identificó la mente con la conciencia y la distinguió del cerebro. La glándula pineal sería el centro de recepción de las percepciones sensoriales externas. Y, con la mediación de los espíritus animales, daría lugar a los movimientos musculares de la máquina corporal. Este dualismo indujo al cerebrocentrismo y a estudiar cada órgano por separado. En este siglo XXI se está gestando una revolución en las ciencias cognitivas. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, propone una neurociencia afectiva con la evidencia de la unión del cerebro y el cuerpo. Existe una red de circuitos neuronales que se insertan al cuerpo. Por tanto, ninguna región del cerebro tiene la exclusividad de una función psicológica. Los circuitos neuronales son un sistema funcional que enlaza todo el cuerpo. A medida que los hombres dejaban de ruborizarse ante el hecho de poseer cuerpo, dejaron también de sentirse asustados de utilizar sus cerebros. Quedaba un largo camino hacia el cogito ergo sum cartesiano, pero, por lo menos, había renacido el coraje de decir sum ergo cogito. Arthur Koestler. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando no hace nada que requiera atención? ¿Por qué nuestro cerebro gasta el 20% de la energía del organismo, incluso estando en reposo? En el año 2010, el neurocientífico Marcus Raichle de la Universidad de Washington publicó un artículo donde se propone la existencia de la red neuronal por defecto, es decir, el cerebro se activa por sí solo. En el laboratorio de neuroimagen, los sujetos experimentales voluntarios que se introducen en la máquina de tomografía axial computarizada solo deben seguir la instrucción: no hagas nada. En 5 minutos se mide la actividad espontánea del cerebro, una actividad vertiginosa. Estos estudios revelaron que una gran parte del consumo hemodinámico del cerebro, entre el 60 y el 80% de toda la energía que utiliza, se invierte en recursos neuronales sin relación a lo que acontece en el exterior.
Es decir, el cerebro no se apaga cuando no hacemos nada. El cerebro sigue trabajando, creando rutas neuronales para la organización de nuevas memorias. Marcus Raichle cree que la red neuronal por defecto estaría implicada en diversas psicopatologías, como el mal de Alzheimer, que se caracteriza por la demencia, es decir, pérdida de sistemas de memoria. Asimismo, la red neuronal por defecto estaría implicada en la depresión y en la devastadora esquizofrenia. Según la neurocientífica española Nazaret Castellanos, este descubrimiento asombró a la comunidad científica que acepta el paradigma del cerebrocentrismo. El cerebrocentrismo es la teoría concebida por Descartes, la creencia de que el cerebro es reactivo y si no tiene función, se apaga. Sin embargo, la neurociencia del cuerpo demuestra lo contrario. En su libro del año 2022, Nazaret Castellanos afirma que los hallazgos de Marcus Raichle confirman que el cerebro no es meramente reactivo, pues el cerebro posee su vida privada. La mente tiene libertad porque el cuerpo está activando permanentemente una red neuronal por defecto mediante el nervio vago, denominado así porque vagabundea por todo el cuerpo para recoger información de todos los órganos del cuerpo y llevarla al cerebro. Así, el cuerpo es el origen de algunas funciones cognitivas y afectivas, a partir del estómago, los pulmones, el corazón, los músculos, etc. Este proceso de equilibrio corporal se conoce como homeostasis. El dualismo que separa la mente y el cuerpo es la concepción dominante en las ciencias cognitivas. Distingamos entre lo psicológico y lo orgánico. Son distinguibles, pero no son separables. Ese es el error de Descartes que se está corrigiendo en la actualidad. Interocepción. El mapa del cuerpo. Se define interocepción como el proceso por el cual el sistema nervioso detecta, interpreta e integra las señales que se originan en el organismo con el fin de generar un mapa interno del cuerpo, constante y dinámico, consciente e inconsciente. La viscerocepción incluye información que llega desde el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, la vejiga, la piel y el músculo esquelético. La interocepción se vale de la información que le traslada el nervio vago. Una vez recibida, la información visceral es clasificada y distribuida por el cerebro. Una disfunción en la interocepción puede conllevar problemas de salud física y mental, como ansiedad, bajo estado de ánimo, trastornos adictivos y somáticos. El mapa interno interoceptivo señaliza los reflejos, los impulsos, los sentimientos, las respuestas adaptativas, las experiencias cognitivas y emocionales, contribuye a la homeostasis, la regulación corporal y la supervivencia. Homeostasis, pulsión de vida. En el año 1929, Walter Cannon, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, propuso el concepto homeostasis. Cannon descubrió la homeostasis como las reacciones fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados estables del cuerpo y son tan peculiares del organismo viviente. Es decir, la homeostasis es la involuntaria e inconsciente pulsión de vida, la capacidad de los seres vivos para mantener su equilibrio interno. Asimismo, es importante para la comprensión de la interocepción, es decir, la percepción del propio organismo. La homeostasis ha sido central en el estudio de la biología y ahora en la psicología. Aquí vemos al famoso psicofisiólogo ruso Iván Pavlov con Walter Cannon a mediados de los años 20 del siglo pasado. Homeostasis y sentimientos. En su libro En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos, del año 2003, Antonio Damasio actualiza la teoría de las pasiones de Baruch Spinoza. El filósofo Spinoza propone el concepto de conatus, para referirse al esfuerzo por sobrevivir que tiene cada ser vivo. Antonio Damasio actualiza el concepto conatus y se debe entender como homeostasis, es decir, son sinónimos. Principio de biorregulación, equilibrio, ajuste y regulación del metabolismo.
Además, la homeostasis primaria es la fuente de los sentimientos de bienestar y malestar del cuerpo. Según Damasio, los sentimientos tienen por ingredientes esencial el dolor-placer y la alegría-pena. En este sentido, los sentimientos son un acto de funambulismo, es decir, un acto de equilibrio y ajuste a la vida. Hemos evolucionado con 3 sistemas reguladores de la homeostasis, importantes para la salud mental y corporal. Sistema nervioso central y periférico. Procesa imágenes de todos los portales sensoriales, imágenes de los sentidos exteroceptores, como la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Imágenes interoceptivas, como la percepción del cuerpo, e imágenes propioceptivas, como el tacto y la posición del cuerpo. El sistema endocrino. Procesa las emociones básicas cuyo teatro es el cuerpo, cambios psicofisiológicos como alteraciones en la circulación sanguínea, presión sanguínea, cambios respiratorios, etc. Y el sistema inmunitario, que construye la valencia de los sentimientos. Sentimientos agradables con valencia positiva cuando hay buena salud y vida. Sentimientos desagradables con valencia negativa cuando hay enfermedad y peligro de muerte. Según Antonio Damasio, existen 2 tipos de homeostasis. En primer lugar, la homeostasis primaria se entiende como biorregulación, resistir y prevalecer en el sentido de conatus, de Baruch Spinoza, que explicamos hace un rato. Implica el ajuste y regulación del metabolismo. Además, generan sentimientos de malestar, de valencia negativa, o bienestar, denominados valencia positiva. Los sentimientos ayudan a tomar decisiones y a pensar teleológicamente, evaluar los riesgos, peligros y crisis. Con los sentimientos se evalúan las oportunidades porque son guías para la conducta motivada. Sentimientos homeostáticos en el marco sociocultural. La mente cultural implica la construcción de los sentimientos y la subjetividad. Podemos construir sentimientos de valencia positiva con la educación científica y las artes, pero también la homeostasis cultural puede generar sentimientos de valencia negativa, por ejemplo, manipulando los sentimientos mediante las adicciones como fumar tabaco, el alcoholismo, la adicción a juegos de azar, la pornografía, adicción a drogas, adicción al dinero, etc. Unidad única cuerpo-cerebro. La conexión cuerpo-cerebro genera los sentimientos, una perspectiva mental del propio organismo. La barrera hematoencefálica, que impide el tránsito de la mayoría de las moléculas químicas hacia el interior del cerebro, no existe en el área postrema y los órganos circunventriculares, como el bulbo raquídeo. Estos son lugares sin frontera. Por lo tanto, existe una unidad entre el sistema nervioso y periférico, es decir, forman un único sistema funcional complejo. Esta evidencia científica descarta el dualismo sujeto-objeto o percepción-perceptor y se asume una postura monista. El cuerpo y el cerebro son una unidad. Al desaparecer el dualismo de René Descartes, se da paso al monismo de Baruch Spinoza. El monismo es asumido tanto por la teoría psicológica de Lev Vygotsky como por la teoría neurocientífica de Antonio Damasio, quien afirma lo siguiente: cualquier teoría que deje de lado el sistema nervioso a la hora de explicar la existencia de la mente y la conciencia está destinada al fracaso. Pero cualquier teoría que se base exclusivamente en el sistema nervioso para explicar la mente y la conciencia también está destinada al fracaso. Lo que el cuerpo aporta al sistema nervioso es su inteligencia biológica primigenia, la capacidad implícita que gobierna la vida en función de las demandas homeostáticas y que, al final, acaba expresándose en forma de sentimiento. Y cruza la meta Luzmeri Rojas Yanco, primer lugar, segundo para México, tercero para Estados Unidos. ¿Cómo manejas el aspecto mental durante entrenamientos y competencias? Durante los entrenamientos, más que nada, hago un buen uso de la concentración y de la memoria procedimental, ¿no? Una buena ejecución de movimientos, pasos, cuando hablamos de kata. Y en cuanto a combate, pues nos referimos a una buena ejecución de movimientos y técnicas.
Durante tus competencias, ¿cuál crees que sería el aspecto más importante, el mental o el físico? Considero que sería el aspecto mental. Eh, a la hora de las competencias es primordial deshacernos de emociones tales como la ansiedad, el miedo, la angustia. Y, en cuanto al, por ejemplo, en las competencias en la disciplina del kumite, en el karate, el objetivo gana quien tenga el mayor puntaje. ¿Cómo se logra el mayor puntaje? A través de una buena ejecución de movimientos, aplicando el sanchin o el jikite. Mi oponente podrá tener toda la fuerza del mundo, pero mientras no sepa aplicar las técnicas de pelea, simplemente los referees no van a validar sus puntos o movimientos. Mientras que aquel que sí tenga una mejor coordinación, una mejor concentración, basta que le haga un punto, ya ganó. Considero que por ende es más importante el aspecto mental. La primera pregunta es, durante tus competencias, ¿cuál crees que sería el aspecto más importante, mental o físico? En el caso de mi disciplina, que es el tiro deportivo, yo creo que serían las dos. El mental primero porque tienes que estar concentrado, tienes que botar los nervios para poder apuntar bien y poder disparar bien y tener un buen desempeño, ¿no? Aparte también es la motivación de los compañeros para las competencias y sacar un buen puesto. Y por otro lado, el aspecto físico, ya que las armas que nosotros tenemos pesan aproximadamente 3 o 4 kilos, entonces constantemente estamos realizando ejercicios de fuerza para poder mantenernos en la posición y alcanzar un buen puesto, ¿no? Entonces creo que serían las dos cosas en conclusión, lo mental y lo físico. Segunda pregunta, ¿qué importancia le das a tu conexión mente-cuerpo? Bueno, importancia diría que un 100%, porque para poder dar un buen desempeño, en nuestro caso tener un buen puntaje, por ejemplo, como son en todas las disciplinas, tienes que estar concentrado, motivado y tranquilo, ¿no? Y más que todo creo que también es importante la convivencia entre los compañeros del equipo, ya que estos nos apoyan o nos motivan a querer seguir adelante y superar todos los obstáculos que se puedan presentar. Para el trabajo de campo realizado se utilizó un método diferencial semántico. Esta escala tenía como objetivo jerarquizar los objetivos que los estudiantes deportivos de la San Marcos presentan hacia el desempeño deportivo, teniendo en cuenta el componente del estado de ánimo hacia este mismo desempeño. Previo a la presentación de los resultados es crucial destacar que el método diferencial semántico fue creado originalmente por Charles Osgood, George Soucy y Percy Tannenbaum en 1957. Objeto de actitud. La aplicación de este método consiste en solicitar a los participantes que asignen un valor dentro de una escala entre dos adjetivos opuestos, reflejando su posición frente a un objeto de actitud específico. Por ejemplo, un ítem se presentan dos adjetivos opuestos como fuerte y débil, y el sujeto debe marcar uno de los 7 espacios dispuestos entre ambos términos, indicando así su actitud o posición con respecto a su propio desempeño deportivo. Sobre los resultados de la deportista sanmarquina de tiro deportivo, el sujeto 2 se obtuvo que posee una manera predominante un estado de ánimo positivo frente a su propio desempeño. Asimismo, fue posible encontrar que los adjetivos más relacionados con este fueron entusiasta, fuerte, alegre, concentrado, confiado, fortalecido, motivado, relajado, exitoso, ordenado y activo. Estos son todos positivos y por otro lado se puede observar que existe una mayor discrepancia de respuestas entre pares de adjetivos ansioso y tranquilo. Por último, también se puede concluir que no se encontró predominancia en un estado de ánimo negativo. Ahora sobre los resultados del sujeto 1, el deportista sanmarquino de karate, se puede encontrar que la actitud predominante del deportista hacia su desarrollo fue mayormente positiva también. Asimismo, los adjetivos que describen su estado de ánimo son el ser entusiasta, fuerte, fortalecido y motivado, siendo los más puntuados de todos. Por otro lado, se pudo ver la existencia de una mayor discrepancia de adjetivos entre lo que son las palabras ansioso, tranquilo, confiado, desconfiado, relajado, tensionado, frustrado, exitoso y ordenado, desordenado. Finalmente no se encontró la predominancia de ningún estado de ánimo con valencia negativa tampoco. Ahora, por comparar a ambos deportistas de género femenino y masculino, se puede observar que existe una mayor variación en las respuestas, siendo los pares de adjetivos más diferenciados confiado, desconfiado, relajado, tensionado, frustrado, exitoso y ordenado, desordenado. Por último, también se observó que no existe diferencia mínima entre los pares de adjetivos entusiasta, apático, fuerte, débil, ansioso, tranquilo, fatigado, fortalecido y motivado, desmotivado.
Lo que nos lleva a la conclusión final de que con relación a los resultados del trabajo de campo se puede concluir que la actitud de los dos deportistas hacia sus desempeños deportivos es mayormente positiva, así como también existiría una gran diferencia entre los dos deportistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es así que, en vista de lo mencionado, podemos afirmar que los estados psicológicos, como lo son los pensamientos y sentimientos, son reales en medida que representan un estado cerebral en la correspondencia mente-cuerpo, por lo cual los estados psicológicos complejos, en idea de causalidad mental, tal como lo menciona Jerry Fodor, está ligado con el lenguaje. De igual forma, se condice que la interacción mente-cuerpo es una causa mental en el comportamiento. Por tal motivo, los acontecimientos neurofisiológicos del cerebro no se pueden reducir a los estímulos ambientales y respuestas conductuales planteadas por los materialistas. En ese sentido, nuestro cuerpo es el vehículo por el cual aprendemos, nos comunicamos y expresamos en el mundo, desde los cambios moleculares más sutiles hasta los movimientos más complejos donde los procesos conscientes e inconscientes de la mente y las emociones están íntimamente interconectadas. Asimismo, nuestras limitaciones, emociones negativas o nuestros problemas son verbalizados por el cuerpo, negándose a actuar como nosotros quisiéramos. Tal es el hecho que Hartley en 2004 relató que es necesario cultivar una relación consciente con la totalidad que somos, cuerpo, sentimientos, mente y espíritu. Finalmente, el sistema nervioso central y su maduración desde la infancia tiene la capacidad de formar una mente donde los estados mentales se asocian a los estados del cerebro, puesto que la coordinación mente-cuerpo se ve influida en la activación y organización de la emoción, percepción, pensamiento, memoria, comportamiento e interacción social.